Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy visitamos el almacén de videojuegos retro de la tienda Donkey Games. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí haciendo videos, buscando las mejores alternativas de consolas, videojuegos. Muchas gracias a todos los colaboradores, a todos los miembros del canal, a todas las personas que comparten mi video para que esta comunidad crezca y ya somos 50,000 seguidores. Así es mis amigos, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y el día de hoy estamos haciendo un video súper interesante porque aquí me encuentro con mi amigo Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Acá que no saben las veces que le he rogado para venir aquí a su almacén para poder grabar. Uy, Juan Carlos, estoy impresionado de la cantidad de cosas asombrosas que tienes aquí en tu almacén de Hans. ¿Qué más se puede encontrar aquí, Juan Carlos? No, en sí se pueden encontrar muchas cosas, sino que aquí estamos mostrando todo lo que es poco de Hans. Pero obviamente ya se sabe que esto directamente lo que es retro va a ir todo lo que es en la otra tienda, el Donkey Games. Ustedes que ya saben, que es uno especializada, nos vamos a especializar en puro retro. Ya, y esto nada más es el comienzo. Ya más adelante vamos a hacer más videos, inbox de cada producto más adelante. Excelente, excelente Juan Carlos. Y mis amigos, entonces no vamos a perder el tiempo porque seguro están muy ansiosos. Y también vamos a abrir algunas cajas que hay aquí por montón. Pero hay unas ediciones de colección que son una locura. Así que empecemos. Muy bien Juan Carlos, ¿y qué tal cantidad de consolas y cajas hay por acá? Madre de Dios. Uy, vamos a empezar. Yo creo que vamos a empezar por este lado derecho, Juan Carlos. Por ejemplo, miren mis amigos, aquí tiene la consola dorada, la de Gundam. Está suelta esta consola, pero está completa con sus mandos. Y miren, ahí está con su memoria, la memory card de la PlayStation 2 de Gundam, modelo FAT. Lo que yo quiero que ustedes vean, el estado, ¿no? El estado del producto. Si yo lo abro, miren, no tienen arañones, nada. Sí, está 10 de 10, pues, ¿no? Y aparte de eso, muy importante, el sello de la seguridad de la misma Sony. Sí, claro, claro. Y esta consola sí no valdría, obviamente, chipearla, pues, porque es de colección, pues. Bueno, yo recomiendo así. Hay algunos, por ejemplo, los que quieren por la edición coleccionista, algo bien fácil y bien básico. Algunos que no lo desean abrir ni chipearlo, le pueden meter, ahí está la memoria. A la memoria lo pueden poner en un programa y un disco duro y meter los juegos, o con un USB y meter los juegos. Y ya no se toca la consola. Ya no se toca la consola. Excelente, claro. Esa es la ventaja que nosotros podemos hacer, es algo adicional, pero lo podemos hacer acá. Y miren mis amigos, por acá tenemos una PlayStation 2, la versión del Gran Turismo 3. Bonita esta consola. También, ojo, aquí vas a poder encontrar bastante Super Famicom. Si me ayudas, Juan Carlos, sacando la cajita. Sí, miren, hay bastante, porque ahí en cajas, ahí he visto que tienen un montón de Super Famicom en caja. La Super Famicom en caja, aproximadamente, ¿en qué precio la van a estar vendiendo, Juan Carlos? Claro, eso yo lo voy a lanzar en 250 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! 250 soles. Sí. Ahora dependiendo del estado, obviamente. Todo dependiendo del estado. Hay en 250 soles, 300, 200, hasta 220. Todo depende del estado. Porque obviamente cuando son en cajas son ediciones coleccionistas. Eso ustedes lo saben. Ya, y por cada producto doy un año de garantía. Obviamente probado, todo lo demás. Sale todo probado. Y acá en los Super Famicom siempre te vienen dos mandos. Ese es por ocasión nada más. O sea, hasta que tendremos unos 8, 10, 7. Hasta que se los lleven todos. Hasta que se los lleven todos. Genial. Y miren, por acá también hay la Nintendo 64. Si me ayudas, por favor. ¿Sí? Miren la Nintendo 64. Miren en este hermoso color. También está en cajita. Ahí está la consola, miren. Y está completa, incluso con su fuente, con su mando.
¿sí? ¿Y esta aproximadamente en qué precio estaría, Juan Carlos? Ya miren, esa consola yo lo recomiendo que ustedes me escriban al inbox, al número que les voy a dejar. Pero yo quiero que sepan cómo está la palanca, cómo está el producto, cómo está impecable, está intacto la palanca, no está caído, nada por el estilo. O sea, hay que tener, en esa cuestión hay que tener mucho cuidado para traer estos productos y tratarlo de venderlo para sacar así y lo tengan para mayormente una colección que es razonable, que lo tengan guardado o que lo tengan igual. Como... Y miren mis amigos, si quieres PlayStation 1 en caja, estás buscando, aquí vas a poder encontrar y tiene bastante stock de PlayStation 1 en caja. Estas consolas de PlayStation 1, ¿desde qué precio estarían aquí en la tienda de Doki Games? Bueno, en la tienda de Donkey Games lo vamos a lanzar en 250. Increíble. Todo es dependiendo del estado, cómo esté el producto. ¿Me dejo entender? Desde 250 De soles. 250 soles. Ahora, Completa, con su completo, con manual, todo completito, conservado, con garantía, obviamente. Ahora, también hemos traído, como son, aclaro, estas consolas son japonesas. Hemos traído estas consolas japonesas, también hemos traído juegos que ya lo vamos a mostrar para que Galmer lo vea, que son buenos títulos, ya sea el Crash, las colecciones y el Willy Legend, buenos juegos como para que ustedes los jueguen. Y luego por acá, mis amigos, miren, si estás buscando la Sega Saturno, que ya va a venir un especial justamente de esta consola en el canal, también la vas a poder encontrar aquí. Y también tienen stock de esta consola, ¿no, Juan Carlos? Claro, en esta consola sí hay pocos stock, pero hay dos consolas. La primera versión es esta y la última es esta. Y ahora el precio ya, como le digo a Galmar, que me lo consulten. Y normal, lo consulten, lo da buen precio en ese punto. Y aquí, mis amigos, también continuamos con las consolas de Sega. Por ejemplo, tiene aquí la Mega Drive, que vendría a ser la Sega Genesis, la segunda versión, ¿sí? Y miren, está completa en caja. Bueno, esta consola ya venía pues con su mando de 6 botones, porque la primera versión solamente venía con 3. Y esta de aquí también va a estar obviamente en la tienda, ¿no, Juan Carlos? Sí, obviamente. De esta sí, aclaro que nada más me ha llegado una unidad en caja, una unidad nada más, no hay 2 ni 3, nada. Así es que, como quien dice, el primer postor que me pinta un precio y me diga el precio, lo que es razonable, yo lo vendo. Y si estás buscando Nintendo Wii ediciones de colección, aquí vas a poder encontrar, miren, por ejemplo, aquí hay una Nintendo Wii de este juego de Last History. Este de acá, si bien tengo entendido, es una edición netamente japonés, pero una de las cosas que también me llama la atención es que también tiene aquí la edición del 25 aniversario de Mario Bros. Ojo, esta edición de colección no viene con el juego, pero sí es una consola muy bonita, porque es un color característico de color rojo y que también tiene bastante aquí en stock, y también tiene la Wii normal. Una Wii normal aquí en Doki Games, ¿cuánto va a estar, Juan Carlos? A ver, una Wii normal, hay dos generaciones, o sea, ¿a qué me refiero? Dos modelos. Uno en caja original, que es la normal, que es normal sin edición, te vale 400 soles, óyelo bien, con un disco duro de 160 con 55 juegos, ¿no? Y adicional un emulador que te viene como dos emuladores que te viene como 4000 juegos, más de 4000 juegos. Uy, no lo puedo creer. Ya viene Super Nintendo, Sega Genesis, todo lo demás. Ahora, estas son ediciones especiales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto es una edición japonesa que obviamente, mírenlo, enfócalo acá. Te viene la consola, el disco y el mando Pro, y con el diseño de la consola. No viene en una Wii, pues, ¿no? Obviamente, que no viene en una Wii. Claro. Y esta es la edición aniversario, 25 aniversarios que le sacó la marca Nintendo por su fecha, ¿no? Nuevamente, ¿cuánto estará esta de Mario Bros, por ejemplo? El Mario Bros con todo el cambio de región, todo, obviamente no se toca la consola, no se abre la consola, no se hace nada, nada más se le pone un software y se cambia de región. Esta consola la estamos dando en 650. Hasta 600 soles, obviamente el primero que comente, que se lo lleve, no hay problema, que me lo consulte. Y ya se cambia de región. Si ustedes quieren, lo cambiamos de región y normal, queda como uno normal, como un americano. Y miren, mis amigos, si estás buscando PlayStation 2, aquí también hay bastante stock. Tiene la versión normal de la PlayStation 2, la de la cajita azul. Obviamente
la versión 10.000 y tiene varias ediciones que están aquí en caja, incluso la Pearl White, la edición incluso la del Gran Turismo que también está aquí, y también tiene justamente esta PlayStation 2 Slim, y miren esta hermosura también, tiene la Pink aquí justamente en caja, versión Slim. Estas de aquí, ¿cuándo van a estar también en la tienda, Juan Carlos? ¿Y desde qué precio van a estar? Bueno, todas estas ediciones van a estar ya prácticamente cuando salga el video de Galmar, ya van a estar ya para la venta, obviamente, ya ustedes ya saben ya. Los precios van a variar, está entre 400, ¿no? La versión normal. La versión normal, ¿no? ¿Cierto? En 550, en 500, ¿no? En 600, 700, dependiendo, ustedes consúltenme qué edición quieren, normal. Aparte de eso hay normales. Y ya, también hay sueltas, ¿verdad? Ya hay sueltas de colores que todavía no le estoy mostrando, pero por ejemplo así. Esa es una edición también especial. Ahora, les vuelvo a recalcar, si ustedes desean a esta consola, miren, porque lo único que te recomienda es la tienda Donkey Games, para que ustedes tengan conocimiento, sin necesidad de abrir el producto, para que lo tengas como colección, porque todo esto tiene un sello de seguridad de la misma marca de lo que es la Sony. Ya lo puedes meter una memoria y un USB o un disco duro y meterlo a harta cantidad de juegos. Esa es la mejor opción que yo te puedo recomendar para que tú compres el producto y lo tengas como colección. Domina la situación en una forma admirable, inteligentísimo. Y por si acaso, mis amigos, si estás buscando la Dreamcast, puedes encontrarla aquí y en cajita, qué bonito. Tiene aquí justamente el color, ¿no?, naranja de la Dreamcast y la blanquita. Estas de aquí, ¿desde qué precio van a estar, Juan Carlos? El precio va a estar entre 450, 400, ¿ya? Y ya saben que esta no es supuestamente, está más buscada que esta versión, ¿no? Porque esta es la del creador, pues ustedes saben del creador que hizo el software de esta consola, ¿ya? Ahora, la ventaja que también tiene es que esta ha sido bien recomendada en sus épocas, ¿no? Consola incomprendida, claro, y muy avanzada. Muy avanzada en esas épocas, ¿no es cierto? Porque en sí, aquí lo más importante no es como un Play 1 o antes que lo tenías que chipear. En acá no, sin necesidad de chipearlo, te agarra los juegos, copias y tanto originales. Y miren, mis amigos, si estás buscando maletines para tus consolas originales, obviamente de Nintendo, también los puedes encontrar aquí. ¿Qué tenemos acá, Juan Carlos? Claro, tenemos el maletín del Super Famicom. Está bien bonito, Juan Carlos, ¿eh? Es con la edición de Yoshi Island, ¿ven? Obviamente, algunas personas no tienen como quien dice, no tienen la caja original, ¿no? Y lo pueden agarrar y lo pueden guardar, ¿no? Como una edición, porque esto para traerlo también es medio tranquita y es algo especial, es una edición original. De esto lo voy a dejar en 100, ya de acuerdo a lo que me digan. Pues. Uy, no lo puedo creer. Ustedes si piden rebaja le dejo algo menos. Ahora, esto es otra cosa, miren también. Es bellísimo. Es original de Nintendo GameCube, edición del Mario, ¿vean? Ya, claro. Ya eso lo puedo dejar en 150, ¿no? Hasta allá lo vemos ya. Y ese es el carrito, el famoso carrito, miren. Dios mío, miren cómo va. Para poner aquí tus manos, tus juegos, todo lo demás. En acá también, acá van los juegos, si no me equivoco. Vamos a abrir. Acá van los juegos, ¿no? Todos los procedimientos. Obviamente que no va con la consola. Nada más va lo que es el carrito. Este es el carrito que se mueve. Claro. Bueno, esto lo vamos a dejar en 200 o 150, de acuerdo como me digan ustedes. Y luego miren por acá, Dios mío, tiene acá la GameCube, el color naranja. Obviamente color exclusivo que solamente salió en Japón. También tiene aquí una PSP 2000 color rosado en caja. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es que justamente aquí tiene la GameCube justamente con la Game Boy Player, que esta edición y esta consola de la GameCube, que salieron pocos, es la que te permitía insertar los cartuchos de la Game Boy Advance. Como se podría suponer, el adaptador que existía antes de la Super Game Boy, pero ya podías instalar aquí o poner los cartuchos de la Game Boy Advance. Pero una de las cosas que más llama la atención es que justamente esta consola de la Game Boy Player es también color naranja,
que es un poco inusual verla. Todo esto también va a estar en la tienda Doki Games, ¿no, Juan Carlos? Claro, así como dice nuestro amigo Galmar, escuchen bien claro, en estas ediciones hay americanas y miren el precio de una versión americana, ¿cuánto está? Ahora, así como hay versiones americanas, hay un solo color que es esto, que es bien buscado por el color, obviamente por el color, ya que tiene la edición del Game Boy Player, todo lo demás. O sea, yo nada más quiero que ustedes agarren, me escriben al inbox. Y también tengo el de acá, que es el normal, que también es bien buscada esta consola, recontra buscada. Y de estas consolas, por ejemplo, de esta tengo una unidad nada más de esta, que es bien buscada, es bien tranca para conseguir. De esta sí tengo algunos, como tendré 7, 6 o 8 unidades. Ahí lo tengo acá. ¿Más o menos en qué precio estará aproximado? Aproximadamente en 600, 550. Por ahí. Por ahí. No esconder. Ahora, depende del estado de la caja, pues, ¿no? claro. Y la ventaja que tiene también es que aquí también se le puede chipear y se le puede meter una memoria, ¿no? Con juegos incorporados en la memoria y puedes jugarlo. Eso ya tiene muchas opciones, lo que tiene el GameCube hoy en día también. Ya no es como antes. Y si pasamos por acá, mis amigos, hay también portátiles. Miren, como ya la que he venido mostrando, y también hay portátiles sueltas, ¿no? Tiene PSPs, miren ahí como pueden ver. También tenemos aquí Nintendo 3DS, ¿no? Las XL. El 3D XL, este también es buscado, así como el PSP, porque esto yo nunca lo he visto en americano. Esta edición nada más la he visto en japonés. Ya nunca la he visto en esta edición en americano. Así tanto también el PSP, ¿no? Se le puede decir color pinky, mejor entender. Ahora, este es el 3D XL, ese es el 3D. Aquí tiene un adaptador, no sé para qué me dijeron que es para el Wi-Fi. Ajá, me dijeron, ya. Y adicionalmente también tengo 2DS, ¿no? las 2DS, pues. Claro. Las 2DS. Ya esto sí lo voy a mencionar los precios. Más o menos, ¿en cuánto estarán estas 2DS? El 2DS te vale en 320. Supongamos quieren meterle juegos del 3D, que también le hace. Ya con una cierta cantidad de juegos te dejo en 470 soles. Con 20 juegos, 15 juegos instalados netamente de 3DS. Al igual que estos, ¿no? Pero este ya consúltemelo, normal, lo dejo a buen precio en este Claro, punto. si a mí me pidieran una recomendación, yo recomendaría bastante esta consola porque te lee todos los juegos de las DS, pues, ¿no? Miren, mis amigos, y si estás buscando, pues, PlayStation 3, tiene la versión normal en grandes cantidades en caja, pero tiene una gran cantidad de PlayStation 3 de ediciones de colección. Por ejemplo, aquí tiene la Tales of Cilia, ¿no? Que normalmente esta consola siempre la había visto, pero suelta, y nunca la había visto en caja. Y aquí la puedes encontrar. Incluso aquí tiene también la versión de Golf. Esta también de aquí. Justamente, esta es la Legend Edition, ¿no? Juan Carlos, ¿no? Claro, es la ¿Sí? Legend Edition. Luego acá tiene, si bien me equivoco, la Yakuza, ¿no? Sí, la Yakuza, miren. Básico, la de One Piece en caja, miren que también puedes encontrar aquí. Y tiene muchísimas más. Tiene un montón por acá. Las Slim, tiene. Y eso que más allá también hay un montón. Hay un montón de cajas que todavía no hemos terminado de abrir y las tienen en excelente estado. Más o menos una PlayStation 3 en caja, ¿cuánto está, Juan Carlos? Mira, todos los Play 3 que estoy ofreciendo son en caja original para edición coleccionista, y obviamente que esas consolas vienen con su manual original, todo es, como se dice, para apreciarlo bien esas consolas. Por ejemplo, este es una Super Slim en caja original. Si lo abrimos está todo impecable, está todo conservado, como nuevo, como se dice. Y el código de barra de la consola, mayormente de acá concuerda con lo de la consola, con la caja, con la consola, obviamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, el normal, entre esta y esta, yo lo puedo dejar entre 700 soles. ¿Ya? 700 soles entre esta y esta, que es buen precio porque es en cuenta que es caja original para coleccionistas, para guardarlo, para tratarlo bien, es como algo coleccionable. Ahora, este precio, nada más sí recomiendo que me escriban. Y sí, de One Piece, sí, claro. Y aparte de esto, mira, vamos a hablar de esto. Creo que hay dos versiones. Uno que es igual, tiene la misma cara, pero no es
Bordado, ¿no? Bordado, no es serigrafiado, alto relieve, no es, alto relieve. claro, obviamente. Y esta sí es con alto relieve. Entonces tienes que saber, hay dos versiones. Ahorita también tengo sueltas que te va a buen precio, pero esta es con alto relieve, bordado. Y el precio de acá sí es algo razonable, que no lo voy a decir, nada más me contactan y lo Escriban digo ahí el precio. en el número, ¿no? Porque Oye. miren los hermosos modelos que hay aquí, ¿no? Claro, el de Yakuza, el del Final Fantasy que lo llevé a la tienda, que no está ahorita, no sé por qué. Del Final Fantasy tengo como 3 ediciones, ya, y el Takami, por ejemplo, esta edición. Hay ediciones, hay buenas ediciones, chicos, en esa parte para que ustedes consulten nada más y normal, no hay problema en esa parte. Y si estás buscando PlayStation 4 ediciones raras, ¿no? Y la edición normal, obviamente, también vas a poder encontrar. ¡A la madre! Uy, qué bonito. Miren, por ejemplo, esta PlayStation 4 de Dragon Quest Heroes. Miren. Algo que no es muy usual ver. Miren qué bonita esta consola. También aquí tiene la PlayStation 4 Pro, la edición del Battlefront 2. Ahí está. Porque de esta consola hay dos ediciones. Pues está la edición del Battlefront 1, ¿no? Sí, La versión normal, ¿no? La normal, Ajá. la FAT. Sí, y luego aquí está la de la Pro, ¿no? La edición limitada. Y luego por acá, madre de Dios, miren, tiene la PlayStation 4, la edición de Metal Gear del Phantom Pain. Miren, y justamente ahí está mi amigo Solid Snake, ya cuando está con el brazo cortado, pues, y le ponen el brazo de metal. Gran videojuego, y miren qué hermosa la consola. Luego por acá tiene la versión de la PlayStation 4, el modelo FAT de mi amigo Nathan Drake. Ahí está, del Uncharted 4, ¿no? Otra cosa, ¿no? Obviamente verla en cajita, pues lo máximo, ¿eh? Y si estás buscando también la versión normal, miren, de la FAT, aquí también vas a poder encontrar tu PlayStation 4 en caja. Y por aquí tiene la edición del Call of Duty del Black Ops 3. Ahí está, que varias veces la hemos visto en polvos azules, pero hemos visto esta consola más que nada suelta. Una consulta de Juan Carlos. ¿Desde qué precio está, por ejemplo, la normal? Vamos a arrancar con la normal. ¿Desde qué precio está la normal así en cajita? Por el valor que es de la caja y el código todo que con QR está casi nuevo, o sea, prácticamente, porque cuando son ediciones, cuando son en caja, no lo usan mucho, ya, y uno trata de traer la consola más conservada. El valor, por ejemplo, de esa consola lo podría dejar por lo que está en caja y está intacto, y es de importación 1200, ¿no es cierto? 1100, 1200, y eso ya lo vemos, lo tratamos ya, como vuelvo a recalcar, lo consultan al inbox o en el WhatsApp que voy a dar. Pero lo más costoso y lo más buscado, que nunca en mi vida le he visto, es esta edición. Miren, mis amigos, madre de Dios, chingahuat. Oye, ¿qué tal consola de PlayStation 4? A ver, ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! a que no adivinan qué edición es. A ver, escríbanlo ahí en los comentarios. A ver, miren, voy a ir enfocando. Miren esta caja, que no es muy usual verla. Pero yo miren, nunca la he visto, sí, nunca la he sí, visto. Mire, y miren pues los detalles, ¿no? Justamente, ¿no? Que tiene la consola. Parece que fuera un juego, ¿no? Pero Claro, no parece pero que no fuera lo es. consola. Sí, y miren, ahí está PlayStation 4 de 1 tera, ¿ya? Y coméntame esta edición, ¿qué edición es Juan Carlos? Ya, enfoquen de ahí. ¿Qué dice ahí? Dragon Quest, pero esta es una Dragon Quest edición, pero la primera versión, la versión FAT. Pero esto yo nunca le he visto, que es la versión Slim, nada más salida en Japón. Es una versión japonesa que nunca le he visto yo acá, obviamente no sé, bueno. Y lo voy a mostrar para que ustedes tengan conocimiento cómo es el producto. Miren. Hola. Miren cómo Wow, viene. miren la presentación. Miren la presentación. Qué hermoso. Pero más que todo vamos a abrir la consola, ¿ya? Miren. Mira. La gotita. ¿Qué edición es? Dragon Quest. Qué hermoso. Qué belleza esta Y consola. tiene o sea, brilla, pues. Es ¿no? encharolado. Sí, Todo encharolado. esto es el diseño es encharolado. Todo el mundo yo sé que esta consola va a ser bien buscada, uno por la caja, el diseño, y otro por la consola. Yo obviamente en ese punto. Ya el precio yo ya lo voy a decir internamente a los que A un coleccionista, A un que coleccionista, te obviamente. escriba y
te pregunte por el precio, pues, ¿no? Claro, obviamente, en ese punto. Y todas esas ediciones voy a seguir trayendo más ediciones, ¿ya? Pero es dependiendo cuánto es el valor que ustedes lo reconocen al precio de estas consolas. Y voy a seguir trayendo ediciones. Si ustedes me hacen el pedido, normal, yo puedo traer esas ediciones que ustedes quieren. Pero de esta nada más tengo, escúchenlo, tengo una unidad nada más. He traído nada más para ver cómo va el proceso del precio de acá, nada más. Y vamos a pasar de frente aquí a las cajas, mis amigos, porque son un montón y no vamos a llegar a abrir todas, porque acá hay más de Nintendo Wii, hay de PlayStation. Pero miren, esta cajita me llama un poquito la atención, porque justamente aquí, miren, hay un cassette de Neo Geo y justamente me llama también muchísimo la atención porque es el Art of Fighting 2, miren, qué bonito, justamente de la Neo Geo AES. Y miren por acá, mis amigos, hay títulos importantes que también me llaman la atención. Bueno, están los Mario Bros. Sí, de la NES, de la Famicom, ¿no? Como se podría decir, ahí está, varios, ¿no? El Mario 1, el Mario 3. Incluso, una de las cosas que me llama la atención es que tiene aquí el juego de los caballeros, que es un juego de Famicom que es exclusivo, que solamente salió en Japón. Mientras en esa época nosotros buscábamos un juego de Famicom, obviamente, o un videojuego de los caballeros que nunca salió. En Japón sí existió este juego. Y por acá tiene, si bien me equivoco, el Mario Strikers, ahí está, de fútbol, de la GameCube. Y hay varios, miren. Incluso, sí, el Smash Bros, ¿no? Que también lo tienes aquí en cajita. Incluso acá tienes una edición, este es el Mario Party, ¿no? Ahí está, de la GameCube. Y tiene bastante. Miren, una de las cosas que también me llama la atención es que también aquí puedes conseguir el Biohazard de la Dreamcast, ¿no? Que es el Resident Evil. Miren, ahí está, mis amigos. Y aquí también tiene otro, que es el código Verónica, también de la Dreamcast. También lo puedes encontrar aquí, ¿no? Y tiene aquí más, miren, acá están los Biohazard, los Gran Turismo, el Win Eleven 3. Tiene un montón de títulos, tiene los de King of Fighter también, miren, ¿no? Para la PlayStation, los Crash, incluso acá está mi brother Kyo Kusanagi, ahí está el de King of Fighter 95. Incluso también por acá tiene el Resident Evil, bueno, el Biohazard, tiene también el código Verónica, también para la Dreamcast. Tiene bastante, incluso por acá, si bien me equivoco, Dios mío, no me vayas a decir, esta es la edición de Metal Gear, pues, ¿no? Claro, pues ahí está, el Metal Gear Solid Collection, ahí está. Que esta edición, pues, y justamente la tiene sellada, miren, que reúne pues toda la colección de los juegos de Metal Gear desde el año 87 hasta el año 2007. Hermoso, ¿ah? Hermoso esto que tiene. Eso no lo abro porque ya en su delante del cliente que lo quiera, que apuesta, el normal, lo abre en su delante, lo verifica. Y miren, si quieres más juegos de Neo Geo AES, el Samurai Spirits, ahí está. Wow. Ahí está mi brother Haomaru. Ahí está todos los que han jugado el juego en arcade, ¿no? El Samurai Spirits, también de la Neo Geo AES. Acá tiene el Fatal Fury Special, también de la Neo Geo AES. Miren. Y aquí tiene, si bien me equivoco, nuevamente el Art of Fighting 2. Ahí está, de la Neo Geo AES. Estos juegos sí valen la pena poderlos adquirir, porque así tengas la consola americana o japonesa, tu consola ya netamente traduce el idioma. Y muchos juegos de PlayStation, la verdad que está para que vengas y te escojas aquí un montón, porque miren la cantidad de juegos que hay, ¿no? De Play 1 hay cantidad de juegos. Sí, claro. Y por acá, mis amigos, hay más juegos, cada su madre, grandes cantidades. Miren, acá tenemos un montón de juegos de Game Boy. Y los que me llaman la atención, mira, tiene los Wario, Kirby, Wario 3 de la Game Boy Color, sí, Mario Bros, los Donkey, ¿no? Mario Land también que hay por aquí. Uy, tienes un montón, Juan Carlos, los Pokémon. Incluso, mire, Sailor Moon, si bien me equivoco, sí, claro, el Super Mario Land, ¿no? Uy, y todos los juegos que hay, lo que me estoy percatando es que son buenos títulos. Incluso acá tiene el Batman, miren. Ahí está, ¿no? El Batman, bueno, tiene un poquito de yayita, pero eso no afecta que el juego... Todo es dependiendo del estado. Sí, todo claro. dependiendo del Mario Bros 4. Sí, pero hay bastantes, mira. Incluso tiene los Bomberman. Tiene Ya buenos para qué títulos. mencionarlo, ya Sí. eso ya la gente que lo consulte y normal. en Sí, ese punto. claro. Y miren, por acá hay muchos más juegos. Tiene el Mario Kart, ahí está. Edición en caja. Sí, edición en caja de la Nintendo 64.
los Bomberman, juegos de Super Famicom que tiene por aquí, los Donkey, juegos de Wii U, ¿no? Ahí está el Donkey de Game Boy, El Smash. el Smash, ahí está también de la Nintendo 64. Este juego El Biohazard. Biohazard de la GameCube, más de Mario Kart, los Dragon Ball, ahí está, de Super Famicom. Y tiene un montón, ¿ah? Oye, mira, este es No, ahí sello de tengo, Cory. la otra pieza sí lo tengo. Allá, por ahí está, ¿no? Y tiene incluso los Mario Kart, ¿no? Que obviamente te recomendaría estos juegos porque son una alternativa mucho más económica que los americanos, pues, ¿no? El americano es un poco más caro, ¿no? Pero miren, incluso también Street Fighter, ahí está el infaltable Street Fighter en caja, ¿no? Que también puedes encontrar aquí, ¿no? Y hay un montón, miren, tiene los Yoshi, miren este de aquí. Miren qué juego es ese. A ver, ¿qué juego es ese? Ya, este de acá es el Zelda, pues, ¿no? Ujú. El Zelda de la Game Boy Advance. Oye, qué bonito, ¿ah? Qué bonito este de acá. Y mire, el Wario World tiene de la GameCube, ¿no? Más o menos un precio de este juego, Juan Carlos, o que te escriban en interno. Ya lo voy a decir, ¿ya? Ya. 100 soles, pues. 100 luquitas. 100 luquitas. 100 luquitas, ahí está. Para el primero que venga del canal de Galmar, ¿no? Así es, el primero, ya listo. Y miren mis amigos, por acá enorme cantidad de mandos, o sea, hay un montón de cajas de mandos, sobre todo de todos los colores de PlayStation 3, incluso los de Gundam, rojo, negro, plomo, todos son de PlayStation 3, ¿no, Juan Carlos? Todos son de Play 3. Sí, todos son. ¿Y desde qué precio van a estar los mandos? Mayormente en sí de mandos he traído pocas unidades, como 2-3 cajas nada más de mandos de puro de colores. Y los precios van a variar, están en 80, 85, 90, 80 Dependiendo del soles. estado, ¿no? Claro, dependiendo del estado, pero mayormente son de colores. Y color negro siempre se vende 70, eso ya lo saben. Y por acá miren hay otra caja y aquí hay gran cantidad, a la madre, de juegos de Super Famicom y de Nintendo 64. Ya, Obviamente todos son sueltos, ¿no? Todos son sueltos, esos son de 64 los de acá. ¿Desde qué precio van a estar? Por ejemplo, el Mario Kart en 60 o en 50 lo puedo dejar. El Smash, esto lo puedo dejar en 40 soles, ¿no? El Smash, por ejemplo, el Smash lo puedo dejar en 75, 80 soles. Obviamente que yo recomendaría que la persona que te compre los juegos se lleve en cantidad para que le dejes a buen precio, ¿no? Claro, obviamente, si quieren llevar por mayor es buen precio también. Claro. Ahora, Yo me puedo llevar 5 juegos, 6 juegos y ahí me en dejas lo un que buen es precio, ¿no? en lo que es 64 traje pocos juegos. Lo que traje más es en los Super Famicom. Super Famicom. De la Super Nintendo, Miren. ahí está. Ah, su madre, sí. hay Todos un esos son montón. juegos. Sí, tiene un montón, ¿no? Ahí está. Sí, claro. Todos esos son juegos conocidos, la mayoría. Sí, tiene ahí los Donkey Kong, los Final Fantasy, el Mario RPG. No, tiene bastante, miren chicos. Mario su Bros. madre, sí, Mario Bros. Mario Colección. Sí, Mario Collection, ¿no? El Street Street Fighter Fighter, también. el Donkey Kong 1, 2 y 3. Un Street Fighter suelto, ¿cuánto está? Original. El Street Fighter, por ejemplo, el de acá lo estamos dejando en 35 soles. 35 soles. Sí, obviamente unidad, porque la gente dice que va a llevar los Super Nintendo, el Super Nintendo en Famicom en caja. También tengo en suelto también. Y se van a llevar esto, pues, ¿no? Ya lo dejan en 35 soles. Y miren esta otra caja, mis amigos. Hay cosas pues increíbles acá. El mando de la Nintendo 64, pero no es cualquier mando, pues es el mando aquí transparente en caja que puedes encontrar acá. Tienes aquí el timón de Mario Kart. No, bueno, de Mario Bros. Del Club Nintendo. Sí, del Club Nintendo. Miren, qué bonito. Dios mío. Ese es el Wii U. Esto también es una Sí, claro. Aquí tiene, pues, este sí es del Mario Kart 64. Tiene el miren. mando y el juego. Sí, qué bonito, ¿ah? El mando con el juego. Luego acá tenemos, miren esto de Gran Turismo, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Es de la PlayStation 4, ¿no? Sí, miren, ahí está. Qué bonito, ¿no? Esta edición, ¿no? Luego por acá tenemos el timón, ¿no? Del Mario Kart, que viene con el timón de la Nintendo Wii. Tiene varios. Este es el dorado. Sí, este es el dorado, ¿no? Qué bonito este de aquí. Miren. Igual, Sí, este es el dorado. sí. Este es una belleza. Sí, el mando de Zelda, ahí está, ¿no? Justamente del Skyward, ¿no? El mando dorado. Qué bonitos estos de acá. Sí, más mandos de Nintendo 64. El rifle también de la Wii, ¿no? Mandos de la Switch. Este es el tipo mando de tipo de GameCube, ¿no? Mira, este de acá también, ¿no? Este también de Biohazard, miren qué bonito.
la edición del rifle de la Wii del Resident Evil. Así es. Sí, qué genial. Y miren, mis amigos, la enorme cantidad de Nintendo Wii de colores que hay, pues, ¿no? O sea, y eso que ni siquiera hemos entrado al almacén, ¿no? No, no, hay, pero hay qué varios. tal, sí, qué tal cantidad. Miren, su madre. ¿Y desde qué precio van a estar, Juan Carlos? Ya, este precio va a estar en 350, pero yo quiero que miren más acá abajo. Ujú. Pero ese de 350, pero va a estar completo, pues, o sea, yo ya lo voy a vender ya convertido ahora. Si ustedes quieren el disco duro y es algo más adicional ya. Sí, y tiene, miren ahí los mandos de Yo- la Nintendo Switch. Qué bonitos, ¿ah? Ahora, yo quiero que ustedes, porque hoy en día ya no están fabricando estos mandos. Ahorita lo que están fabricando es un mando que es llamado Cori, que es original, pero es mando Cori. Entonces Es licenciado, pues, es ¿no? licenciado. Ahora, esto probado con el cable, yo no voy a decir el precio, lo voy a dejar porque tú eres Galmar, nada más lo voy a dejar en 190 soles. ¡Sí! 190 soles. Ya para que Buen se llegue. precio, Buen precio, porque en sellado, si no me equivoco, está en 350 y a 190 soles con garantía es buen precio. No esconder. Y lo más primordial acá también abajo, todos estos mandos Todos de los mandos de Wii, ¿no? ediciones con colores, de colores. Todos son de colores. Sí, y luego miren por esta otra caja, si estás buscando los mandos Pro, también hay una enorme cantidad aquí, miren, mis amigos. Ahí está de la Wii, los mandos Pro, ¿no? Que también van a poner a la venta. ¿Estos desde qué precio van a estar computador? Eso va a estar en 70, 60 soles, el precio del mando Pro. Ya, obviamente, eso mayormente se llevan para los juegos que son retros y los juegos de Wii que son jugables, los juegos normales. Y por acá, Dios mío, miren, tiene la Neo Geo CD en caja. Ahí está, miren, mis amigos, completa. Que también está trayendo cosas retro que no son muy usuales ver. Y la tiene completita. Esta también va a estar en la tienda, ¿no, Juan Carlos? Así es, eso nada más ha llegado una unidad y también me ha llegado suelta. Y bien, Juan Carlos, hemos hecho un breve recorrido de las cosas que tienes. La verdad que estoy muy impresionado y queda la pica también de poder ver las cosas más modernas que hay, porque no nos ha alcanzado el tiempo. Coméntame entonces, Juan Carlos, todo esto de aquí, ¿a partir de cuándo ya va a estar a la venta ahí en la tienda de Doki Game? Obviamente, yo creo que este video depende de Galmar, yo creo que lo va a sacar en 5 o 7 días, ¿no? Y para esa época ya va a estar a la venta todos estos productos, obviamente, que ustedes están viendo. ¿Y dónde queda la tienda? Allá, la tienda ustedes saben que queda en el Centro Comercial Pueblos Azules por el pasaje 16 en la tienda 10 en el sótano. Recuerden, en el sótano. Es referencias por la cochera del sótano. Ahora, se van a comunicar el número que es de mi hermana La Joana, que ustedes lo conocen, que es el número 993-235 y 791. Ahí pueden hacer los pedidos. Ahí pueden hacer los pedidos. ¿Y delivery? Delivery, también vamos a vender por mayor. Todos los mandos que le hemos mostrado, todo lo demás, ¿no es cierto? Y también si quieres alguna edición, yo nada más quiero que ustedes aprecien lo que son coleccionistas, que aprecien lo que es la validez y del producto, que son productos netamente conservados, que no lo usan mucho y mayormente lo llevan para colección y guardarlo. ¿Y los métodos de pago y la garantía, Juan Carlos? Todo es en efectivo, transferencia o también con tarjeta de crédito. Tenemos todas las cuentas para que ustedes hagan a medida de las transferencias a todo en el número de cuenta de mi hermana, en ese punto. No hay ningún problema en ese punto. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos recibido. Y hay una sorpresa para ustedes al final del video, así que todavía no hemos culminado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y bien, mis amigos, ya llegamos aquí a casa después de haber hecho esta visita al almacén de videojuegos y consolas retro de la tienda Donkey Games. Si ustedes quieren que yo visite la tienda ahora que ya van a estar implementando absolutamente de todo lo que son videojuegos y consolas retro, escríbanlo aquí abajo en los comentarios para poder hacer ese video. Y obviamente después de esta visita, la verdad que aquí abajo en la descripción te voy a dejar todos los datos de su tienda para que tú puedas contactarte y hacer la separación de las cosas que han visto.
Y obviamente no podía dejar de adquirir algo que me había llamado la atención. Ustedes saben que yo estoy coleccionando muchísimas cosas de Mario Kart. Y una de las cosas que más me había llamado la atención es que tenía el timón dorado de Mario Kart, que es exclusivo de Japón. Fue entregado solamente a miembros del Club Nintendo, como pueden darse cuenta. Así que ya lo tengo aquí en mi poder para sumarlo a mi gran colección de Mario Kart que me hacía muchísima falta. Y estas cosas exclusivas las puedes adquirir ahí justamente en la tienda Donkey Games. O también visitar su página web porque está colocando muchísimas cosas de colección de videojuegos retro. Así que te recomiendo muchísimo. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Pero no se preocupen porque este video, gracias a la tienda de Donkey Games, tiene un super sorteo. Así es, mis amigos. Miren lo que nos acaba de dar justamente nuestros amigos de Donkey Games para poder sortear, mis amigos. En primer lugar, nos han dado una Nintendo Wii completa, mis amigos, para que se la pueda llevar uno de ustedes. Está re padre, está re puto, está re padre, está re puto. Está con todos sus mandos, sus accesorios, prácticamente todo y completa, mis amigos. Así que uno de ustedes va a poderse llevar a casa esta Nintendo Wii para su colección, mis amigos. Y no solamente eso, sino que para el primer premio... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Miren lo que nuestros amigos de Donkey Games nos ha dado para poder sortear una PlayStation 1 en caja original. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡What! Uno de ustedes va a poderse llevar a su colección esta PlayStation 1 en caja, que obviamente en caja conseguirla ya está siendo muy escaso. Se la va a poder llevar para su colección. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Donkey Games que nos ha brindado una PlayStation 1 completa para que uno de ustedes se la pueda llevar. Y lo único que tienes que hacer para poder participar de este sorteo es muy sencillo. En este momento tienes que entrar al Facebook de la tienda Donkey Games, donde van a compartir este video. Tienes que ubicarlo, obviamente tienes que estar suscrito a mi canal. Tienes que darle like a la tienda de Donkey Games. Y al momento que ubiques este video en su página, tienes que comentar por qué te gustaría ganarte la Nintendo Wii o la PlayStation 1 y en tu comentario etiquetar a 2 amigos. Tan sencillo como eso y ya estarías absolutamente participando de este gran sorteo que lo haremos el próximo domingo, horas 8 de la noche, mis amigos, para todos ustedes. Ya sabes que si no te gusta seguir estos pasos, es muy sencillo, puedes hacerte también miembro del canal, tanto VIP o Super VIP, que ellos automáticamente están participando de todos los sorteos. La única diferencia es que los Super VIP tienen doble oportunidad de poder ganar. Y ahora sí, hasta aquí llegaría el video el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este video. Sin antes mencionar que ya se viene el viaje a México, así que aquí abajo en la descripción te dejo el número para que puedas pedir información acerca de los paquetes que ya estamos próximos a salir para hacer esta gran incursión a las tiendas de videojuegos allá en México y visitar también los tianguis, mis amigos. Y ahora sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido. Gracias, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y su amigo Galmar se despide en un próximo video. Cuídense, mis amigos, y escribe aquí abajo cuál es el próximo video que te gustaría que haga. Así que nos vemos en una próxima incursión. Cuídense, mis amigos, hasta luego y chau.